Hay una pregunta que los arqueólogos no quieren que te hagas. No porque sea peligrosa, sino porque todavía no tienen una respuesta clara. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por miles de kilómetros y miles de años hayan construido cosas que hoy, con toda nuestra tecnología, apenas podríamos reproducir? Hoy vamos a recorrer 6 lugares del planeta que tienen algo en común. No deberían existir. Al menos, no según lo que los libros de historia nos dicen sobre el pasado. Y lo vamos a hacer sin recurrir a extraterrestres, sin magia. Porque la verdad, cuando la encuentras, resulta más fascinante que cualquier conspiración. 1. El Serapeum de Saqqara, Egipto. Todo el mundo conoce las pirámides, pero el verdadero misterio de Egipto no está en la superficie. Está debajo. En 1850, el arqueólogo francés Auguste Mariette encontró una cabeza de esfinge sobresaliendo de la arena. Empezó a excavar, siguió una avenida de estatuas y llegó a una entrada sellada tan sólidamente que necesitó explosivos para abrirla. Al entrar, encontró galerías largas excavadas directamente en la roca, y en los laterales, 24 sarcófagos de granito negro, rosa y gris. Cada uno mide unos 4 metros de largo. Cada uno pesa entre 70 y 100 toneladas. Encima, tapas de 30 toneladas. Mariette estaba convencido de que dentro habría momias de toros sagrados, oro, joyas. Cuando lograron mover una tapa, con un esfuerzo enorme, encontraron el interior completamente vacío. Ni huesos, ni polvo, ni rastro de nada. Pero eso no es lo más inquietante. El ingeniero Christopher Dunn apoyó una escuadra de precisión contra la pared tan interior de uno de los sarcófagos. No encontró ni 1 milímetro de separación. La superficie era perfectamente plana, con una tolerancia de fracciones del grosor de un cabello humano. Y los ángulos internos, 90 grados exactos. Piénsalo un momento. Alguien tuvo que meterse dentro de una caja de granito, con una lámpara de aceite como única luz, y pulir esa piedra durísima hasta conseguir una precisión óptica, sin posibilidad de cometer un error, sin vuelta atrás. Internet tiene sus teorías. Los sarcófagos serían condensadores de energía, porque el granito contiene cuarzo, y el cuarzo genera electricidad bajo presión. Otros dicen que eran refugios para proteger el material genético de alguna catástrofe. Otros, directamente, que lo que estaba dentro simplemente se teletransportó. Los egiptólogos responden con calma. En algunos sarcófagos hay jeroglíficos grabados toscamente, que contrastan de manera evidente con el acabado perfecto de la piedra. Su hipótesis es que los maestros del Imperio Antiguo crearon estos objetos con técnicas hoy olvidadas, y que siglos después otras personas los encontraron y los reutilizaron para sus propios cultos. La tecnología probable. Sierras de cobre con arena de cuarzo como abrasivo. Los experimentos lo confirman. El cobre sí puede cortar granito así, pero la velocidad es de pocos milímetros por hora. Un sarcófago como estos habría requerido décadas de trabajo continuo. Y la pregunta que la ciencia todavía no responde bien. Los túneles del Serapeum son estrechos. Apenas caben 2 personas de frente. ¿Cómo entraron bloques de 100 toneladas? ¿Cómo los giraron en los recodos? ¿Cómo los bajaron a las hornacinas donde el espacio entre la pared y el sarcófago es de apenas 40 centímetros? No hay sitio para palancas. No hay sitio para persona. El Serapeum no es un misterio sobrenatural. Es un desafío de ingeniería que todavía no hemos resuelto del todo. 2. El Templo de Kailasa, India. Si el Serapeum desafía nuestra capacidad de cortar piedra, el Templo de Kailasa en Maharashtra desafía algo diferente. Nuestra capacidad de organizarnos. La mayoría de los edificios se construyen de abajo hacia arriba.
primero los cimientos, luego las paredes, luego el techo. En Kailasa fue exactamente al revés. Los arquitectos llegaron a una roca enorme. Marcaron el perímetro desde arriba y empezaron a eliminar todo lo que sobraba, como un escultor que da forma a una estatua. Pero la estatua es un templo del tamaño de un edificio de 9 plantas, con columnas, salas, patios, elefantes de piedra tallados y decoración minuciosa en cada superficie. Para obtener lo que hoy existe, los trabajadores tuvieron que extraer y retirar 200.000 toneladas de roca volcánica. Si lo cargaras en vagones de tren, el convoy mediría 40 kilómetros. Las inscripciones oficiales dicen: 18 años de construcción, siglo VII después de Cristo. Hagamos los números. 200.000 toneladas divididas entre 18 años, divididas entre 365 días, da 30 toneladas de roca al día. Todos los días, sin festivo. Y eso sin contar el tiempo de planificación y el trabajo artístico fino. Además, no había margen de error. Si un cantero quitaba por accidente el trozo equivocado de la trompa de un elefante, no podía pegar de nuevo, no se ponía. Todo el conjunto era un único bloque de piedra. Las teorías alternativas hablan de máquinas perdidas, de ultrasonido que reblandecía la roca, o de tecnología láser dejada por visitantes extraterrestres. La explicación de los ingenieros es más elegante. El secreto estaba en la gravedad. A diferencia de las pirámides, donde hay que subir los bloques, aquí los escombros simplemente caían. Eso multiplicaba la velocidad de trabajo de manera radical. Las herramientas eran cuñas de acero y agua. Se perforaba una línea de agujeros en la roca. Se insertaban cuñas de madera seca y se regaban. La madera se hinchaba y partía la piedra con una precisión sorprendente, sin explosiones ni pérdida de control. El verdadero recurso no era tecnológico, era humano. Miles de canteros trabajando en turnos, sin parar, día y noche. El mayor enigma de Kailasa no es físico, es organizativo. ¿Cómo se coordina a miles de personas durante casi 2 décadas para ejecutar un proyecto sin una sola equivocación estructural irreparable? 3. Derinkuyu, Turquía, 1963. Un vecino de la región de Capadocia decide hacer reformas en su sótano. Derriba una pared y encuentra al otro lado un tuzo oscuro que se pierde en la negrura. Ese túnel era la entrada a Derinkuyu. Cuando los arqueólogos terminaron de explorarla, habían contado 18 plantas subterráneas, 85 metros de profundidad, capacidad para 20.000 personas viviendo simultáneamente, junto a su ganado. No eran cuevas sin más. Había escuelas, iglesias, bodegas, almazaras para aceite, establos, y un sistema de ventilación tan bien diseñado que resultaba invisible desde la superficie. ¿Por qué alguien elegiría vivir sin luz solar? Los conspiranoicos tienen su respuesta. Derinkuyu sería un búnker contra una guerra nuclear del pasado, contra un periodo glacial o contra invasores extraterrestres que patrullaban los cielos y apuntan a los sistemas de seguridad. Corredores tan estrechos que solo se puede pasar de uno en uno. Y puertas de piedra circular de media tonelada que únicamente se cerraban desde dentro. ¿De quién se escondían con tanta desesperación? Personas. De personas concretas, bien documentadas históricamente. Capadocia era durante siglos un corredor de paso para ejércitos. Romanos, árabes, mongoles. Los habitantes locales descubrieron las propiedades ideales de la toba volcánica. Una piedra que se corta fácilmente mientras está bajo tierra, pero al contacto con el aire se endurece como el hormigón. Fácil de excavar, resistente una vez terminada. Cuando se veía llegar un ejército enemigo, toda la población desaparecía bajo tierra.
Los invasores podían caminar sobre ese suelo durante días sin imaginar que debajo de sus pies había una ciudad en pleno funcionamiento. Terincuyu no es un monumento al miedo. Es un monumento al ingenio de quienes, acorralados, convirtieron el rincón en una fortaleza. 4. Nan Madol, isla de Pohnpei. En medio del Océano Pacífico, en la pequeña isla de Pohnpei, los lugareños tienen una norma no escrita: no acercarse a Nan Madol después de que anochece. Lo llaman la ciudad de los muertos. Durante el día, el lugar parece una maravilla de ingeniería. De noche, según los isleños, despiertan los espíritus de los reyes antiguos y no les gustan las visitas. Nan Madol es el único asentamiento antiguo del mundo construido íntegramente sobre el agua, entre manglares y arrecifes de coral. No hablamos de unas pocas chozas en palafitos. Son 92 islas artificiales creadas a mano, unidas por canales, lo que le valió el apodo de la Venecia del Pacífico. Aunque la atmósfera no tiene nada de romántica. Los muros se elevan 8 metros sobre el agua, la altura de un edificio de 3 plantas. Están construidos con miles de columnas de basalto. Cada columna pesa entre 5 y 50 toneladas. El volumen total de piedra utilizado, 750.000 toneladas, comparable al de la Gran Pirámide de Giza. Pero la pirámide la construyó el antiguo Egipto, con millones de habitantes y una economía organizada. En Pohnpei vivían, como mucho, 25.000 personas. Sin metal, sin rueda, sin maquinaria de ningún tipo. Aún así, trasladaron columnas colosales desde las canteras al otro lado de la isla, cruzando jungla, pantanos y mar abierto, y las colocaron en el agua con precisión milimétrica. Los relatos locales lo explican a su manera. 2 hermanos gemelos llegaron del mar. Eran hechiceros capaces de controlar la gravedad. Se sentaban en la orilla, tocaban sus instrumentos mágicos, y las rocas de basalto se elevaban solas y volaban hasta su lugar como pájaros. Los aficionados a las teorías alternativas añaden: en la zona se registran anomalías magnéticas. Los compases a veces se vuelven locos. Algunos dicen que las columnas forman una especie de antena o instalación energética, y que visto desde el aire, el trazado del conjunto recuerda a un circuito integrado. Los arqueólogos que decidieron experimentar en vez de especular encontraron la respuesta al transporte. No había que arrastrar las columnas por tierra. Se cargaban bajo balsas de bambú. En el agua, el empuje reduce el peso efectivo. La flotación de la balsa impedía que se hundieran. El océano hizo el trabajo pesado. Para subir las 8 metros sin grúas, usaron el método de la plataforma creciente. Troncos de palma cruzados como en una cabaña de madera, solo que de piedra, subiendo capa a capa, usando los propios troncos como palancas. Pero el descubrimiento más impactante no tiene que ver con cómo se construyó. Tiene que ver con para qué. Nan Madol no era un templo ni una fortaleza. Era una trampa. La dinastía gobernante obligó a todos los jefes tribales y sus familias a trasladarse a vivir allí. Parecía un honor. En realidad era control total. En las islas artificiales no hay agua dulce ni tierra cultivable. Todo, cada coco, cada gota de agua, llegaba en barca desde tierra firme, con permiso del emperador. Si algún jefe pensaba en rebelarse, simplemente le cortaban los suministros. Nan Madol fue el primer campo de concentración de lujo de la historia. La arquitectura como instrumento de tiranía absoluta. 5. El monumento de Yonaguni, Japón 1986. El instructor de buceo Kihachiro Aratake busca un nuevo punto en la isla de Yonaguni para observar tiburones martillo. En vez de tiburones, ve en el fondo del mar algo que le corta la respiración. Terrazas perfectamente niveladas. Ángulos rectos. Lo que parecen escalones tallados.
Una estructura que se extiende 150 metros de largo por 40 de ancho y se eleva unos 20 metros desde el lecho marino. El problema es este. Ese nivel del océano solo existió aquí durante el último periodo glacial, hace unos 10.000 años. Si es una construcción humana, es 5.000 años más antigua que las pirámides de Egipto. Los defensores de la teoría de la protocivilización dicen que son los restos del continente Mu, la Atlántida del Pacífico, y señalan detalles difíciles de ignorar. 2 orificios circulares en el borde de una losa que parecen anclajes para columnas, y una roca que recuerda a una cabeza enorme mirando al sur. La comunidad científica se dividió. Los geólogos ofrecen una explicación basada en la roca misma. Yonaguni está hecho de arenisca y argilita, materiales que se fracturan en líneas rectas cuando las placas tectónicas se mueven. Las corrientes submarinas fuertes erosionan los fragmentos pequeños durante siglos, dejando solo los bloques grandes con taches pías. Lo que interpretamos como arquitectura podría ser el trabajo lento y meticuloso de la naturaleza. Sin embargo, y esto lo admiten incluso los más escépticos, es probable que hubiera intervención humana sobre esa base natural. Las gentes que vivían aquí antes de que el mar subiera pudieron haber utilizado esas plataformas naturales, recortando ángulos, abriendo pasos, usándolas como cantera o como lugar sagrado. Yonaguni es, quizás, el ejemplo más claro de algo que se repite en varios de estos lugares. La frontera entre lo que hizo la naturaleza y lo que hizo el ser humano puede ser imposible de trazar con exactitud. 6. Gunung Padang, Indonesia. Durante siglos, los habitantes de Java subían a la colina de Gunung Padang a rezar a los espíritus de sus antepasados. Para ellos era simplemente un monte sagrado con unas piedras viejas en la cima. En 2010, un equipo de geólogos llegó al lugar no a rezar, sino a trabajar. Querían estudiar la actividad sísmica de la zona usando georradares. Lo que encontraron los obligó a revisar los resultados 2 veces. Bajo la tierra no había una colina natural, había una estructura artificial. El análisis de radiocarbono de materia orgánica, encontrada entre las piedras a 30 metros de profundidad, dio un resultado. Unos 20.000 años de antigüedad, plena era glacial. Mamuts. 15.000 años antes de que se construyera la primera pirámide egipcia. Internet reaccionó como era de esperar. Esto era la prueba de la Atlántida, de una civilización avanzada desaparecida en el diluvio universal, de razas de gigantes o de extraterrestres que enseñaron a nuestros ancestros. La realidad resultó ser a la vez más sencilla y más fascinante. Esas columnas de piedra tan perfectas tienen una explicación geológica. Son basaltos columnares. Cuando la lava se enfría lentamente en el interior de un volcán, se contrae y se fractura formando columnas hexagonales casi perfectas. La naturaleza fabricó los ladrillos, pero los humanos, cazadores y recolectores reales, de carne y huesos, encontraron ese lugar y sin ninguna tecnología avanzada, trasladaron miles de esas pesadas columnas, consolidaron las laderas y construyeron terrazas. No levantaron la estructura desde cero, la mejoraron, la adaptaron, la hicieron suya durante generaciones. La pregunta más interesante aquí no es física, es sociológica. ¿Cómo lograron tribus sin reyes, sin estado, sin escritura, ponerse de acuerdo y trabajar juntas durante siglos hacia un mismo objetivo? ¿Qué creencia compartían? ¿Qué los mantenía unidos? ¿Qué tipo de liderazgo funciona así, sin coerción, durante generaciones? No tenemos respuesta, y precisamente eso, es lo que hace que este lugar no nos deje dormir. 6 lugares. 6 épocas distintas. 6 pueblos que nunca se conocieron, y sin embargo, todos dejaron algo en común.
Una prueba de que el ser humano, cuando tiene tiempo, paciencia y una razón suficientemente grande, puede hacer cosas que desafían nuestra comprensión. Es cómodo atribuirlo todo a los extraterrestres. Requiere cero esfuerzo intelectual. Mucho más difícil y mucho más honesto es aceptar la otra versión, que personas sin smartphones, sin grúas, sin internet, construyeron cosas que nosotros apenas podríamos reproducir hoy. Tenían algo que a nosotros nos falta: el tiempo de pensar en generaciones, no en trimestres. La paciencia de un proyecto que dura más que una vida. Y una fe en sus dioses, en sus ancestros, en su comunidad, suficientemente poderosa como para mover montañas. Literalmente, dentro de 10.000 años, alguien caminará entre los restos de nuestras ciudades. ¿Qué pensará? ¿Se quedará sin palabras ante nuestros rascacielos? ¿O llegará a la conclusión de que, sin ayuda extraterrestre, aquello era imposible? Cuéntame en los comentarios cuál de estos 6 lugares te ha dejado más impactado. Y suscríbete, porque la historia guarda todavía muchos más secretos que estamos a punto de desenterrar.